Buenos días, profe. Buenos días. Días. Qué bien. Ayer con las prisas de la mañana no les pregunté qué tal su fin de semana, cómo les fue. Yo me la pasé dormido, realmente. Hay que aprovechar esos momentos, ¿no? Muy bien, descansando. Sí, una diferencia sustancial respecto a la semana pasada que estaban en una eh, confrontación ahí, ¿no? Bien, permítanme por favor iniciar la grabación. Profe, antes tengo una duda. Espero no sea muy estúpido. Dígame. Perdón. Sobre la materia de historia de África, nuestro equipo eligió el Congo y Angola. Nada más que mientras estaba haciendo la presentación, pues me di cuenta que uno es el Congo belga, que es la República Democrática del Congo, y el otro el Congo francés, que se vuelve la República del Congo. Ahondé un poco más, vi que realmente su historia no está relacionada prácticamente, entonces supongo que el Congo, el que nosotros tenemos que analizar, es el Congo belga y la República Democrática del Congo, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el caso en el que nos vamos a centrar. Entonces, no hay problema. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda sobre las exposiciones? Bien, gracias, profe. Por nada. Sí, sí, maestro, bueno, de hecho yo también soy con Miguel en las dos. Sí. Y sí, le tenemos planteado una duda de la exposición de Norteamérica, pero no sé si prefiera que lo hagamos al final de la clase porque no sabemos si va a estar como medio extenso. Entonces, igual si le parece, pues ya al final, ¿no? Pues, como quisiera darle preferencia a las exposiciones. Ok, aquí viene una aclaración. Entonces, por eso me gustaría que se resolvieran estas dudas de una vez. A lo largo del semestre no hubo mucha consistencia en la participación. Obviamente hubo personas que participaron constantemente, hubo personas que no. Entonces me preocupó el hecho de que al representar el 20% de la evaluación, la mitad de la clase fuera a quedarse sin ese puntaje, o por lo menos una parte de él, ¿sí? Entonces sí les pediría por favor que fueran bastante cuidadosos y cuidadosas al momento de elaborar la presentación, que le dediquen su respectivo tiempo, ya que sobre todo para aquellas personas que no por X o Y razón no fueron tan constantes en la participación a lo largo del semestre, bueno, tengan la posibilidad de recuperar algo del puntaje, ¿sí? Entonces, por eso también se reestructuró la dinámica para la unidad número 4, ¿sí? Entonces, aprovechen la oportunidad, insisto, sobre todo aquellas personas que no tuvieron constancia a lo largo del semestre, por favor, procuren realizar unas exposiciones detalladas, con, con, la información necesaria. De esa manera van a recuperar algo de la participación, ¿sí? Entonces, por eso ahorita me interesa más resolver este tipo de cuestiones en caso de que las haya dudas o comentarios, para que al momento de que se puedan realizar su presentación, pues puedan realizarlo lo mejor en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Entonces, si les parece, vamos a empezar con eso en caso de que haya dudas. Entonces, Emerson, adelante, tiene la palabra. Sí, gracias, maestro. Bueno, lo que le queríamos comentar era que, bueno, como usted recordará, nos envió las lecturas que pues, eran las que íbamos a tomar en cuenta pues, para la exposición de Norteamérica, en el caso de la guerra franco-india. Y bueno, las estuvimos revisando y nos dimos cuenta de que este tema en particular, la guerra franco-india, bueno, al parecer es una constante en varios autores. Lo abordan como de una manera un poco, pues, no quisiera decir vaga, ¿no? Pero tal vez un poco general, ¿no? Sin muchos detalles, ¿no? Simplemente se aborda sobre principalmente el desarrollo, ¿no? El desarrollo del conflicto. Se aborda de una manera un poco superficial. Entonces, bueno, estábamos buscando otras fuentes y bueno, queríamos preguntarle si podríamos utilizar otro material como lectura principal, ¿no?
y complementarlo en este caso con las lecturas que usted nos asignó, que bueno, en este caso eran la de Pani, la de Nevis y la de Oglesby. Sí, cambiar un poco los roles para que en lugar de que estas sean las lecturas principales, estas sean un complemento para otro material que nosotros utilicemos y que ya esté un poco más completo en ese sentido. No sé qué le parezca a usted. ¿Cuál es el texto que proponen para abordar el tema? Sí, es que, bueno, tomando en cuenta que no encontramos muchos otros materiales que lo hablan de manera completa, estamos pensando utilizar una página de la Enciclopedia Británica. No sé si ese material le parezca adecuado. Si no, digo, podemos buscar más, no hay problema, ¿no? Pero pues, sí, ese es el que tenemos hasta ahorita y es el que identificamos como que algo que nos podría servir. Muy bien, si ustedes consideran que es un texto pertinente, adelante, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Lo único que sí les sugeriría es que no fuera su única fuente, digamos, ¿sí? Pero de ahí en fuera ustedes, yo les decía en algún momento que ustedes pueden proponer a fuentes alternativas si es que fuera necesario, entonces más que válida la propuesta, ¿no? Entonces no, yo no tengo ningún problema al respecto, ¿sí? Entonces pueden recurrir a ella, claro que sí, pero preferentemente no descuiden también los textos que hemos revisado hasta el momento, ¿no? Como usted dice, sea complementario, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, y eso aplica para el resto de los equipos, ¿sí? Si en dado caso la información en los textos, ya sea lecturas básicas o complementarias, consideran que no es suficiente para tener una exposición nutrida, pues entonces ustedes tienen la posibilidad de proponer alternativas, ¿sí? No hay ningún problema al respecto, ¿de acuerdo? Ok, maestro, muchas gracias. Sí, prof. Es que, bueno, dentro de las páginas de las lecturas que nos marcó, la verdad es que supongo que como es ya de conflictos militares, quiere que nos enfoquemos en sí mismo en el conflicto. En estas páginas que marca, la verdad vienen párrafos nada más de lo que es el conflicto, párrafos o líneas. La mayoría se centra completamente en la economía y política del contexto. Sí, claro, no hay ningún problema. Obviamente, analizar únicamente desde el punto de vista bélico la guerra, no sé si eso sea un poco redundante, pero obviamente hay que indagar un poco las causas, el proceso, las consecuencias, en la medida de lo posible en todas sus dimensiones, ¿no? Es decir, la repercusión de la guerra desde el punto de vista social, político, económico, en la medida que se pueda, ¿de acuerdo? Entonces, no solo nos interesa el enfrentamiento armado per se, sino diferentes elementos con lo que lo circulan. De hecho, podrían a lo mejor distribuirlo de esa manera, ¿sí? Entonces, no es exclusivamente la guerra como proceso, digamos, en el terreno, ¿sí? Es decir, disparándose unos a otros, porque a fin de cuentas, pues no término, ¿sí? Sino todo lo que tiene que ver con la guerra, ¿sí? Pero bueno, si pueden complementarlo, pueden revisarlo desde ese punto de vista, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o duda que tenga acerca de las exposiciones? Muy bien, entonces, si no hay más dudas, por lo pronto, por lo menos hoy, sino que vayan surgiendo conforme avance las sesiones, bueno, las iremos resolviendo en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, no habiendo más dudas, ¿sí? Podríamos regresar al tema económico para finalizar hoy la unidad correspondiente, ¿sí? Y si recuerdan, estuvimos hablando previamente acerca de la situación de Estados Unidos en lo que Hobsbawm da a llamar los años dorados, ¿no? Cómo la recuperación económica, la expansión del sistema capitalista industrial de la posguerra no se limita a Estados Unidos, sino que va a tener repercusiones de alcance mundial, ¿de acuerdo?
Sin embargo, para mediados de la década de los 70 se va a ir desvaneciendo rápidamente esa, esa aura que revestía a los Estados Unidos durante las décadas anteriores, ¿no? Y bueno, hasta ese punto es lo que estuvimos revisando. Por cuestiones de tiempo ya no podríamos avanzar más en las siguientes décadas de Estados Unidos, pero creo que ya estamos un poco más familiarizados con ello, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a hablar de Estados Unidos hasta la década de los 70, pero nos falta otro tema, nos falta la situación respecto a Canadá, ¿sí? Que también no podríamos verlo como un proceso extensivo, un proceso económico extensivo, puesto que las circunstancias no favorecían a Canadá hasta muy recientemente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a revisar es más bien un proceso de cómo ha llevado a cabo las negociaciones y la participación diplomática para regular y participar en el ámbito comercial, ¿sí? Entonces, en lugar de revisar cantidades de producción o el establecimiento de industria, como lo vimos en Estados Unidos, aquí vamos a ver un proceso un poco más externo, ¿no? Cómo la actividad económica va a depender mucho de la negociación que realice Canadá con diferentes naciones para poder sobrevivir, ¿sí? Vamos a ver que Canadá no se caracteriza por ser, a lo largo de su proceso histórico, no se caracteriza por ser una economía de tipo industrial, están bastante lejos de serlo, ¿sí? Sin embargo, se va a volver una proveedora de materias primas y de recursos naturales muy importantes primero para Europa y de forma paralela lo va a hacer después para Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en ese tenor es lo que vamos a estar revisando en la sesión del día de hoy, el caso canadiense, para terminar con la unidad correspondiente al ámbito económico, ¿sí? Solo permitan que se comparta esto. Muy bien. Muy bien, vamos a ver el caso canadiense en dos momentos diferentes, ¿sí? En dos periodos históricos diferentes. Uno va a ser entre 1850 y 1935, en el cual Canadá se va a colocar lentamente en una posición, pues si no de ventaja, por lo menos sí visible en lo que se refiere a la exportación de materias primas y de recursos naturales, ¿de acuerdo? Y si recuerdan, cuando hablamos del Canadá desde el punto de vista político, ¿sí? Recordarán que para la segunda mitad del siglo XIX va a haber un proceso de la expansión de la autonomía canadiense. Bueno, recuperamos otra vez esa idea para mencionar que estas libertades que el Imperio Británico va a ceder a Canadá gradualmente, también le va a permitir negociar en el exterior a Canadá, y eso es con lo que nos deberíamos de quedar, sería uno de los puntos principales en este momento, ¿sí? A mayor autonomía, mayor campo de acción desde el punto de vista económico-comercial, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa que vamos a revisar de la economía canadiense, vamos a ver esta constante que va a ser la vinculación internacional, ¿sí? Tanto con el Imperio Británico, recordemos que nunca deja de ser parte del imperio, por lo menos de manera formal, Canadá, pero también con Estados Unidos. Es decir, que mucho de la economía canadiense, interna y externa, va a depender de la forma en que se relacione con estas dos potencias, ¿no? Principalmente con el imperio, ¿sí? Qué relaciones va a mantener, cuál va a ser el grado de acuerdo, de autonomía, etcétera. Todos estos elementos van a jugar un papel fundamental para que Canadá pueda participar en el juego económico, ¿sí? Con las menores desventajas posibles y sobre todo sacando provecho de sus materias y recursos naturales, ¿de acuerdo? Entonces va a alternar, eso va a ser una constante también, alternar entre favorecer acuerdos con los británicos o con los norteamericanos, y eso lo va a hacer, eso los gobiernos canadienses lo van a hacer bastante frecuente, puesto que era la dinámica en la que estaban insertos. Ahora, como segundo punto, ya les decía que la autonomía que el gobierno británico va a ceder a Canadá en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente con el Acta de la Norteamérica Británica de 1867,
pues va a permitir, insisto, un mayor campo de acción para Canadá, pero también desde adentro, desde el propio país, se debe ver como a la política exterior como una forma de autonomía, es decir, de ejercer de facto esta autonomía, que no nada más sea, que no solo se limite a un documento legal en la cual se reconozca la autonomía de Canadá, sino que la lleve a efecto, ¿sí? Entonces, en lugar de tener a Gran Bretaña como representante ante otros países, Canadá va a tener la iniciativa y la posibilidad de negociar y de establecer acuerdos comerciales con otras naciones sin que el Imperio Británico o el gobierno de Inglaterra tenga una fuerte presencia aquí, ¿no? Entonces, eso también va a ser una característica muy importante de esta economía canadiense. Precisamente por ello, Canadá, a diferencia de otros países, va a tener una fuerte inclinación, podríamos decirlo hasta cierto punto conservadora, por establecer acuerdos formales o de jure, ¿sí?, de derecho, que no solo haya una política de palabra de buen vecino, sobre todo con Estados Unidos, sino que realmente le dedicaban mucho tiempo a las autoridades diplomáticas canadienses a revisar los acuerdos comerciales, a establecer acuerdos bilaterales, a firmar documentos en los que ambas partes se comprometieran a cumplir con sus respectivas obligaciones. Eso también va a ser muy característico, que de hecho va a ser parte de la tradición que los ingleses le van a dejar a Canadá, ¿sí? Llegar a acuerdos formales de derecho y que no nada más sea apalabrado, como se dice, ¿sí? Entonces, esta tradición que les va a permitir, bueno, que si por ejemplo la inflación o la crisis o la situación política del país con el que están teniendo acuerdos políticos cambia, pues eso no afecte o no altere la dinámica comercial canadiense particularmente, ¿no? Entonces, tener en papel los acuerdos comerciales, ¿sí? Y acá un poco lo que ya les anticipaba un poco, ¿no? Que principalmente la economía canadiense durante este periodo y de hecho el siguiente también se va a dedicar a la exportación de recursos naturales, de algunas materias primas como madera, como metales. Perdón, un momento. Sí, están llamando. Bien, estamos de regreso. Bueno, les decía entonces que materias primas como las maderas, ¿sí?, algunos metales, fundamentalmente para la fundición, y algunos productos semi-manufacturados, es decir, de tipo artesanal como el curtido de pieles, van a ser principalmente los recursos o los bienes que va que Canadá va a exportar, ¿no? Que va a ser la base de su economía por varias décadas. Sí, de hecho, la expansión económica de Canadá se va a iniciar ya de forma muy tardía. La economía canadiense que conocemos hoy va a ser va a ser más tarde, hasta la década de los 70 u 80 del siglo XX. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Muy bien, entonces seguimos. ¿Sí? Vemos aquí una panorámica de la ciudad de Ottawa hacia 1940. ¿Sí? No es propiamente el periodo que vamos a tratar por ahora, pero por lo menos nos da una idea de la transformación, ¿sí?, o de la expansión urbana que tuvo Ottawa, ¿sí?, en Canadá en la primera mitad del siglo XX. Cómo se va a expandir, digamos, la zona comercial o la zona de producción fuera de la ciudad. Básicamente esta zona de acá va a ser también una zona de puertos comerciales fundamentales, ¿no? Ahora, para el periodo que estamos tratando, es decir, del 50 al 35, se pueden reconocer por lo menos tres momentos, tres formas en las cuales Canadá va a llevar a cabo sus relaciones comerciales,
¿sí? A la primera etapa se le conoce como atlantismo, ¿sí? Esto en el sentido de que el corredor atlántico, el corredor del océano Atlántico, va a ser fundamental para sustentar la economía canadiense. Entonces, entre 1850 y 79, Inglaterra todavía no va a ceder por completo el control o la potestad a Canadá para que lleve acuerdos por su propia cuenta, sino que Inglaterra es la que va a ser, digamos, el representante legal. ¿Sí? Es decir, si Canadá quiere exportar a Francia, Francia no puede negociar directamente con Canadá, tiene que hacerlo con Inglaterra. ¿Sí? Entonces, este vínculo atlántico de tipo imperial, en el cual, dinámica bajo la cual estaba Canadá, va a ser constante, ¿sí? Entonces, todavía vamos a notar que Canadá va a estar bastante limitada para poder establecer sus propios acuerdos, ¿sí? Y sobre todo, una desventaja fundamental para Canadá en este sentido era que el pago de aranceles también iba para Inglaterra, sino para Canadá. Entonces, de alguna manera Canadá únicamente recibía el precio bruto, el precio neto, perdón, de los productos, pero no el precio bruto, es decir, que no recibía ningún tipo de arancel por el cobro de transporte y cosas así. Entonces, eso se los quedaba a Inglaterra, lo cual va a representar una desventaja muy importante para Canadá. Por eso es que va a ser tan importante desde la perspectiva política que Canadá busque su autonomía, ¿sí? Por eso va a ser una constante también en la segunda mitad del siglo XIX que buscar que Inglaterra salga de este campo de acción y permitirle a Canadá realizar sus actividades con la mayor libertad posible, ¿sí? Entonces va a ser un proceso gradual, no va a ser de forma inmediata, ¿sí? Sino que le va a tomar tiempo. Pero bueno, antes de entrar a ese punto, también hay que destacar que en esta fase del atlantismo, es decir, este estrecho vínculo entre Canadá e Inglaterra por razones comerciales, Canadá va a tener un fuerte distanciamiento respecto a Estados Unidos, cosa que ya más o menos estuvimos viendo en otro momento, ¿sí? No hay que olvidar que para este momento Estados Unidos estaba en el apogeo de su expansión hacia el oeste, ¿sí? La expansión territorial hacia el oeste y la búsqueda de recursos como el oro, ¿sí? Que ya se habían detectado yacimientos el año anterior, pero bueno, precisamente para evitar que a Canadá le pasara lo que a México en la guerra del 46-48, es que se va a mantener este distanciamiento con Estados Unidos y de hecho no va a llegar a acuerdos comerciales de tipo internacional o importantes, ¿sí? Claro que va a haber inversionistas y empresarios norteamericanos en Canadá, pero lo van a hacer como privados, ¿sí? No se van a establecer acuerdos bilaterales entre las naciones, uno porque Inglaterra tenía que interferir y segundo porque Canadá temía que, insisto, le pasara lo que a México, ¿sí? Perder parte de su territorio y ser incorporado a Estados Unidos, que, insisto, era algo que ya estuvimos revisando con anterioridad, ¿de acuerdo? Entonces esta primera etapa denominada atlantismo tiene estas características esenciales. Una segunda categoría que se hace regularmente sobre la dinámica comercial canadiense va entre 1879 y 1911, en esta primera fase, ¿sí? Donde precisamente buscando distanciarse de Inglaterra, pero sin acercarse por completo a Estados Unidos, busca Canadá realizar diferentes intentos proteccionistas para defender sus intereses, ¿sí? De hecho, si recuerdan, cuando lo abordamos en la unidad número 2, 1911 va a ser un momento clave para Canadá, puesto que se van a firmar unas de las actas más importantes para que Canadá vaya obteniendo un nuevo nivel de autonomía, ¿sí? Pero precisamente antes de que eso ocurriera, buscaron proteger sus intereses, insisto, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, ¿sí? Todos los gobiernos de la época, ¿sí? van a buscar establecer una economía interna fuerte, ¿sí? Antes de poder llegar a acuerdos con el exterior. En miras, insisto, de reducir la intervención inglesa,
pero también de no acercarse a Estados Unidos. De hecho, también 1911, si ustedes recuerdan, tuvo otro momento clave, puesto que el gobierno liberal de la época, el primer ministro y el partido liberal de la época, empezó a hacer acuerdos comerciales con Estados Unidos, pero la facción conservadora y varios sectores sociales se opusieron a este acuerdo, ¿sí? Lo que nos lleva al siguiente momento dentro de esta etapa, ¿sí? Esta oposición en 1911 es lo que obliga o lo que ocasiona la caída del gobierno liberal en Canadá. ¿Sí? Viene un periodo de gobiernos de tipo conservador y precisamente opuestos a los acuerdos con Estados Unidos, empieza una fase de nacionalismo canadiense, ¿sí? Que se va a extender por un par de décadas por lo menos, ¿sí? O década y media aproximadamente, buscando no solo pues unificar de alguna manera Canadá. Recuerden los constantes conflictos entre Ontario y Quebec, ¿sí? Bueno, ahora se va a buscar esta integración política, cultural y también desde el punto de vista económico, ¿sí? Esta va a ser la situación. Muy bien. Se le llama continentalización precisamente porque hasta cierto punto se aísla Canadá, ¿sí? Y las relaciones comerciales hasta cierto punto pues no que se corten, pero por lo menos se suspenden en su forma más extensiva, ¿sí? Y se limitan únicamente a la actividad interna, ¿sí? Por eso se le denomina continentalización, en oposición a la fase del atlantismo, es decir, cortan los vínculos o reducen los vínculos con Inglaterra para formar un mercado interno. Sin embargo, no hay que olvidar que en 1929, ya lo vimos, viene la crisis, el crack de la bolsa, lo que va a dejar un periodo de una década de secuelas, la llamada Gran Depresión, insisto, cosa que ya hablamos, y comienza una nueva etapa para Canadá, ¿sí? que ahora se le denomina multilateralismo, es decir, llegar a acuerdos con diferentes acuerdos comerciales. De hecho, para 1931 la crisis se empieza a resentir de manera bastante aguda en Canadá, por lo cual lleva a cabo algunas medidas que se oponían o que eran contrastantes respecto a la etapa anterior, ¿sí? En este sentido, mantiene o aumenta los aranceles para proteger la economía interna. Y lo más importante probablemente aquí es que vuelve a establecer lazos comerciales con Gran Bretaña, ¿sí? Para evitar que la economía canadiense se hunda en la crisis económica, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que la Commonwealth, esta comunidad de naciones que justamente en ese año se formaliza a través del Estatuto de Westminster, ¿sí? Llegan a un acuerdo de generar un bloque comercial de exclusividad, es decir, todos los países que pertenecen a la Commonwealth no se van a cobrar aranceles entre sí y van a preponderar el intercambio comercial entre ellos. Por ejemplo, Canadá va a vender recursos a Australia, ¿sí? Australia a la India y de esta forma, ¿no? Entonces, al no haber aranceles entre este bloque comercial, este bloque económico, pues era una forma de reactivar la economía, ¿de acuerdo? En cambio, sí se van a establecer aranceles para países que no pertenezcan al bloque comercial de la Commonwealth, ¿sí? Como Estados Unidos, como Francia, entre otros tantos, ¿sí? Entonces, en este periodo, ¿sí? Del denominado multilateralismo, Canadá sale de su aislacionismo, ¿sí? Pero también no se limita únicamente a tener vínculos comerciales con Inglaterra, sino que va un poco más allá. ¿Sí? Por eso, para el 1935 ya tiene la posibilidad de generar acuerdos con cualquier otra nación, lo que de alguna manera también va a resolver problemas de tipo interno. Pues si la economía está relativamente bien o está relativamente estable, al interior del país va a haber paz social,
¿sí? Puesto que hay pleno empleo o se busca la posibilidad del pleno empleo, salarios suficientes, que no haya déficit económico, que la balanza de pagos esté equilibrada y que la inflación se vea lo más reducida posible, ¿sí? Entonces, justo lo que aprendió Canadá en este periodo o en este momento del bloque comercial con la Commonwealth, ¿sí? De llegar a acuerdos con diferentes países, lo va a hacer de forma autónoma unos años después, ¿sí? Entonces ya no solo va a comerciar con los miembros de la Commonwealth, sino que va a empezar a salir un poco de su ostracismo y va a buscar alternativas, ¿sí? Se dio cuenta que el gobierno canadiense que podías comerciar con otros países y obtener los mismos o mejores dividendos o ganancias por estos acuerdos, ¿de acuerdo? Y justamente aquí empieza a aparecer a desaparecer esta oposición hacia Estados Unidos que el periodo anterior había sido la constante. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Muy bien. Entonces, no está bien. Ok, perfecto. Entonces, sí, como les vengo diciendo, ¿sí? Se trata de una serie de intentos de Canadá de lograr un equilibrio, ¿sí? Entre su relación con el imperio, su vinculación con Estados Unidos, que va a ser el vecino económico y geográfico, pero también de evitar la disgregación interna, ¿no? Que había sido y todavía un problema para Canadá, de llegar a unos acuerdos de tipo nacional o un plan nacional económico, ¿sí? Va a ir, digamos, en prueba y error. Eso va a ser la constante de la economía canadiense en este periodo. Muy bien, aquí nos vamos a ir un poco más despacio, ¿sí? Porque es una etapa bastante compleja la que empieza a surgir en Canadá en las siguientes décadas, ¿sí? De hecho, aquí vamos a llegar hasta los años 80. Primero, vemos el periodo del 35 al 45 en el siglo XX, donde se va a ver una lenta recuperación económica tras la crisis, pero va a ser constante, ¿sí? De hecho, precisamente con esta experiencia que adquiere Canadá de llegar a acuerdos con diferentes naciones, va a ver con otros ojos, digamos, a Estados Unidos, ¿sí? Entonces va a tener, va a ser un poco menos conflictiva esta relación de tipo comercial, y muchos inversionistas norteamericanos van a empezar a invertir, valga la expresión, en Canadá, ¿sí? Lo cual va a reactivar ciertas zonas de Canadá, algunas regiones, ¿sí? Obviamente hubo conflictos porque muchos sectores de la élite comercial nativa y algunos sectores políticos de oposición empezaron a criticar la fuerte presencia norteamericana, ¿sí? Que empezó a tener en Canadá durante estos 10 años, pero que no se va a acabar ahí, ¿sí? Y les va a preocupar mucho la intervención norteamericana desde el punto de vista económico, ¿sí? Sin embargo, no se va a retroceder con este tipo de acuerdos, que se van a ir en lugar de disminuir, se van a ir refrendando y aumentando. De hecho, conforme pasen los años, estos acuerdos van a tener una duración mucho mayor. En lugar de tener un acuerdo comercial sin aranceles de 5 años, los van a hacer de 10, y así sucesivamente, ¿sí? También Canadá buscaba la forma de tener las menores desventajas posibles respecto a Estados Unidos, ¿sí? Y precisamente en este periodo se lleva a cabo la Segunda Guerra Mundial, que ya vimos cuál fue la situación de expansión de Estados Unidos, y Canadá de alguna manera también se inserta en esta dinámica de una industria de guerra. Obviamente no van a ser las grandes plantas industriales que tiene Estados Unidos, sino que va a ser el proveedor principal de materias primas para Estados Unidos, ¿sí? Entonces,
sus exportaciones van a crecer a tal ritmo y en tal cantidad, que es lo que va a permitir que Canadá salga de la crisis que se había asumido una década atrás, ¿sí? Poco más de una década atrás. Entonces la economía de guerra con estos productos manufacturados, y materias primas y recursos naturales es lo que va a representar una ventaja para Canadá. Sí, obviamente su principal mercado, un 70 u 80% de las transferencias económicas va a ser con Estados Unidos, ¿sí? Lo cual va otra vez a preocupar a muchos sectores conservadores de la sociedad canadiense, por el fuerte vínculo con Estados Unidos. Creían que en algún momento, ¿sí?, Estados Unidos los podía absorber debido a la fuerte participación que tenían en este sentido, ¿sí? Pero bueno, por lo pronto, la economía de guerra es lo que va a aliviar la crisis un poco en Canadá, ¿sí? Permítanme un segundo. Bien, disculpen ustedes, es que estoy en otro evento también, en un evento acá de la universidad, entonces estar dobleteando, digamos. No se Miguel, preocupe, profesor. gracias, aunque siempre me preocupo por algo. Miguel Ángel tiene la palabra. Sí, es justamente en este periodo de la Segunda Guerra Mundial en el que Canadá va a recordar, por así decirlo, con afecto, no por lo que pasara, sino por el hecho de que aquí es donde sienten que ya empiezan a figurar a nivel mayor en el panorama mundial, parecido con lo que pasa con el Día de las ANZAC en Nueva Zelanda y Australia. Aquí son dos o tres cosas que principalmente recuerda con bastante cariño Canadá. La primera es su participación en la operación Overlord, en el día D. Por lo general, la playa que más se recuerda es la Omaha con los americanos, pero también había británicos y canadienses, no nada más en esa playa, en las otras 8 playas en las que se desembarcaron. Y de hecho, fueron un grueso bastante grande las tropas canadienses, casi equiparándose con el de las británicas. Y las otras dos son el apoyo que dieron a las realezas europeas. En el caso de la reina que está ahorita, creo que es la reina Victoria, creo que ella y algunas de sus primas estuvieron refugiadas en Canadá, en el continente americano, en el caso de que la batalla de Inglaterra pudiera haber sido ganada por las tropas nazis. Y uno que es más anecdótico, pero muy bonito, la reina de Países Bajos también está refugiada en Canadá y tiene que dar a luz a su hijo. El problema es que las leyes de la realeza neerlandesa estipulan que para que sea heredero al trono deben nacer en territorio de Países Bajos. Entonces, en el hospital donde da luz, ese piso entero se declara Canadá hace el favor de declararlo territorio neerlandés. Entonces, hasta el día de hoy, en conmemoración, todos los años Países Bajos regala un montón de tulipanes a Canadá por ese favorcito. Sí, además no olvidemos que Canadá se va a volver la Suiza del continente americano, ¿no? Y también no olvidemos, lo comentamos en algún momento, la fuerte participación y alianza que va a mantener Canadá con la Commonwealth durante los periodos de guerra, ¿sí?
tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundiales, que de alguna manera le va a generar un compromiso, pues no sé si buscando algo en su favor, pero Canadá siempre se va a mantener ahí, ¿no? Apoyando a la corona británica, y que a la larga pues era una forma de mantener pues su reconocimiento, ¿no? Para evitar que de alguna manera salieran peleados, ¿no? Porque recordemos que Canadá van a ser una especie de hermanos menores, junto con Australia, Nueva Zelanda y la India de Inglaterra, ¿no? Esa va a ser también la constante. Y definitivamente Canadá va a tener también ese espíritu, digamos, de nostalgia, un poco melancólico, heredado por el romanticismo inglés un poco, ¿no? Que, insisto, va a ser una característica muy particular. Pero en lugar, más allá de romper vínculos con Inglaterra, era simplemente reestructurar la relación, ¿no? Buscar la forma de llevarse bien. Canadá le agradaba, o le agrada inclusive, pertenecer a la Commonwealth por esta aura mística que sigue envolviendo a la realeza, pero teniendo su propio campo de acción, ¿no? Y que, bueno, este tipo de situaciones que menciona su compañero van a ser ejemplos fundamentales para entenderlo. Y nos dice Ricardo en un comentario: Canadá es tan ambivalente entre Estados Unidos e Inglaterra, supieron manejar sus posibilidades. Sí, de hecho en algún momento lo decíamos en una de las clases, que Canadá va a buscar siempre llegar al mejor acuerdo posible, ¿sí? O mejor dicho, llegar a los acuerdos por la mejor vía posible, en este caso de forma pacífica, ¿sí? Ya veamos que el conflicto no va a ser una particularidad canadiense, al contrario, van a buscar siempre de llegar por la vía pacífica, por la vía diplomática, a la resolución de problemas tanto de forma interna como externa, ¿no? Esta va a ser la característica fundamental, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda o comentario que quieran realizar. Sí. Dice Ricardo que se fueron a la Inglaterra victoriana. Bueno, en realidad nunca se abandonó hasta cierto punto. Sí, permítanme otro momento, disculpen. Ok, bien, es que estos eventos son bastante, bueno, se necesita mucho tiempo de dedicarlos para ello. Pero bueno, regresamos entonces, ¿sí? Decíamos, ahí se pegó un link, pero bueno, que el periodo de la crisis, de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, pues va a representar un momento de grandes posibilidades para Canadá. Los va a aprovechar al máximo, y bueno, ahí vemos algunas consecuencias desde el punto de vista diplomático. Ahora viene un periodo bastante, ¿cómo podríamos decirlo? No necesariamente conflictivo, más bien controversial dentro de la historiografía canadiense, porque este periodo que va del 45 al 57, es decir, la inmediata posguerra y el inicio de la Guerra Fría, va a ser bastante ambigua la posición de Canadá, un poco de incertidumbre, podríamos decir. Primero, porque va a tener una presencia muy importante en la creación de nuevos organismos económicos que se van a generar después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, diferentes organismos de este tipo, donde Canadá va a dejar ver sus preocupaciones, pero sobre todo sus intereses, ¿sí? De que el mercado sea lo suficientemente justo, podríamos decirlo así, para obtener ganancias económicas,
¿sí? O tener por lo menos acuerdos justos con los diferentes países. Entonces, toda esta tradición de la que estuvimos hablando hace un momento sobre establecer acuerdos de forma legal y cuestiones así, va a ser una de las propuestas que va a llevar Canadá a la formación de estos nuevos organismos, ¿sí? Sin embargo, hay que recordar que Estados Unidos va a ser el país que va a dominar toda la escena de la posguerra, ¿sí? Entonces, mucha de esta intención que tuvo Canadá se va a ir perdiendo rápidamente. De hecho, este periodo del que estamos hablando se le conoce por algunos autores, ¿sí? Como la venta de Canadá a Estados Unidos, ¿sí? Es decir, que la situación del Imperio Británico no permitió mantener el ritmo de actividad comercial como hasta antes de la guerra, ¿sí? Y que precisamente todo lo que hemos revisado hasta el momento de la reunión o de los acuerdos con Estados Unidos llegan a su máximo momento en este periodo, ¿sí? La dependencia de las inversiones norteamericanas va a ir en aumento. Para Canadá, de hecho, va a ser prácticamente el único socio comercial que va a tener Canadá durante estos 10, 12 años, ¿sí? Lo cual va a repercutir en una política interna muy conflictiva, ¿sí? Las oposiciones entre liberales y conservadores se van a mantener en sus momentos más álgidos, precisamente porque era algo que ya se había previsto, ¿no? Los conservadores ya habían previsto que en algún momento Estados Unidos iba a dominar la escena económica canadiense, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista internacional, ¿sí? Bueno, y ese momento no tardó mucho en llegar, fue en el periodo del 45 al 57. Dígame, sí. Sobre lo que aquí menciona de la venta a Canadá, me llamó la atención y quise investigarlo ahorita sobre qué grado de autonomía tiene ya Canadá en este momento, que al conformarse la OTAN, al entrar dentro de Inglaterra, iba de facto también Canadá o aparte, y lo acabo de investigar, me acabo de dar cuenta que de hecho Inglaterra por lo visto no es de los miembros fundadores de la OTAN, pero Canadá sí, lo cual me parece interesante realmente. Sí, es lo que les digo, que la situación va a ser bastante particular, la canadiense va a ser bastante particular, precisamente por eso. Sí, de hecho, vamos a ver más adelante cómo, de alguna manera, sí, Canadá se va a mantener con una oposición muy fuerte, ¿sí? Hacia países latinoamericanos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, insisto, Canadá sí me parece un caso muy particular, muy sui generis, sobre todo, ¿sí? Pero bueno, ahí lo iremos revisando, ¿no? Cómo se van presentando estas situaciones. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, entonces regresamos a la presentación. Sí. A ver, ¿qué? Pues, no, esto no es. A ver. Bien, listo. Bueno, el caso es que precisamente durante este llamado periodo de venta de Canadá hacia a Estados Unidos, insisto, va a traer nuevos brotes de conflicto político interno, entonces se va a buscar reestructurar la dinámica comercial que Canadá había mantenido hasta ese momento, ¿sí? Y precisamente a finales de la década de los 50 y durante toda la década de los 60, se va a proponer, ¿sí? un nuevo acuerdo, una nueva dinámica comercial, digamos, ¿sí? De hecho, las facciones políticas durante todos este periodo de 15 años aproximadamente
va a propugnar por el libre comercio, ¿sí? De esa manera, Canadá tendría más opciones y no solo dependería de Estados Unidos, ¿sí? También hay que considerar que para ese momento el Imperio Británico estaba en su peor momento y que de hecho ya no se va a recuperar, ¿sí? Ya no era el líder mundial desde el punto de vista económico, estaba perdiendo prácticamente todas sus colonias en África y en Asia, ¿sí? Entonces no podía depender ya Canadá de lo que el Imperio Británico estableciera, tampoco del patrón de la libra esterlina que se había agotado la década anterior, ¿sí? Entonces, para no depender de Estados Unidos, pero tampoco depender de lo que dijera el Imperio Británico, que estaba resolviendo sus propios asuntos, pues por eso diferentes grupos políticos, diferentes facciones van a optar por establecer una corriente de libre comercio, ¿sí? En el sentido de que van a buscar establecer con otras naciones, insisto, con toda esta experiencia que ya se tenía, pues poder comerciar con quien le conviniera. De hecho, durante todo este periodo, que va a ser hasta el inicio de la década de los 70, es lo que les decía hace un momento, ¿sí? Precisamente en el afán de establecer una red de libre comercio a nivel mundial, ¿sí? Los gobiernos canadienses se van a oponer a los países subdesarrollados, América Latina principal. Por ejemplo, en ese periodo se crea la CEPAL, ¿sí? Esta Comisión Especial para el Desarrollo de América Latina, ¿sí? Para el desarrollo económico de América Latina, porque empezó a atacarla a Canadá porque creía que era una especie de bloque económico, ¿sí? Y por tanto los países que pertenecieran a ese bloque iban a tener preferencia entre ellos, ¿sí? Y eso iba a poner barreras arancelarias a Canadá, ¿sí? Por eso empezó a criticar tanto esta política de la CEPAL y de los intentos de países latinoamericanos por tener ventajas competitivas junto entre ellos, ¿sí? Entonces el gobierno canadiense va a hacer hasta lo imposible por evitar esta formación de bloques, ¿sí? Cosa que ya había hecho Canadá en otro momento, ¿sí? Con esta vinculación con la Commonwealth. Pero bueno, ya era otro momento y buscaba la mayor ventaja posible. De hecho, pues me parece que aprendió mucho de eso de Estados Unidos, ¿sí? De manera involuntaria, y lo estaba aplicando. De hecho, creo que Estados Unidos no fue tan radical en ese sentido durante la época, ¿sí? Canadá fue un poco más radical en esta oposición a los países latinoamericanos. Pero precisamente por el fallo en estos intentos por establecer el libre comercio fue lo que ocasionó que Canadá siguiera dependiendo de Estados Unidos como socio comercial, ¿sí? Ya no podía comerciar a través de las redes del Imperio Británico, ¿sí? Se oponía a Canadá a la CEPAL o a todos estos grupos de países latinoamericanos. Entonces el único socio comercial que pudo encontrar después de estos intentos de libre comercio fue Estados Unidos, ¿sí? Entonces volvió a quedar prácticamente en la misma situación que las décadas anteriores, ¿sí? Lo cual, insisto, va a representar una serie de conflictos desde el punto de vista interno para Canadá, ¿sí? Bien, los siguientes 15 años, ¿sí? Los gobiernos canadienses van a buscar nuevas opciones para, insisto, depender menos de Estados Unidos y vuelven otra vez al multilateralismo, es decir, llegar a acuerdos con varias naciones y no únicamente con Estados Unidos, lo que de alguna manera representó una serie de estrategias de tipo político y diplomático que hasta ese momento habían abandonado desde los años 20, ¿sí? del siglo, ¿sí? Entonces, otra vez buscan depender menos de Estados Unidos cuando ellos mismos habían sido los responsables de caer en esta dinámica, ¿sí? Entonces, entre el 70 y el 84, con una serie de gobiernos, digamos, un poco más conservadores, ¿sí? Insisto, buscan nuevas opciones para tratar de salir de la dinámica que se viene inserto.
Sin embargo, para el año 84, que llegan otra vez los liberales al gobierno canadiense, ¿sí?, se reestructura por completo la dinámica interna y diplomática de Canadá, por dos razones. Una, abandonan el keynesianismo, es decir, que la participación o la planeación económica estuviera dirigida por el Estado, ¿sí? El Partido Conservador en el gobierno, desde el 70 al 84, había fortalecido el keynesianismo como doctrina económica a nivel interno en Canadá. Sin embargo, con la llegada del gobierno liberal, pues decidieron abandonarlo, ¿no? Insisto, probablemente muy influidos por Estados Unidos, ¿sí? Y precisamente abandonando el keynesianismo, volvieron otra vez a lo de la década de principios de los 70, ¿no? El librecambismo como forma de acuerdo económico con diferentes naciones, sí, pero pues no hay que olvidar en qué momento ya nos encontramos. En la década de los 80, con el ascenso de los tecnócratas, con el ascenso del neoliberalismo, bueno, Canadá voltea a ver hacia esa alternativa y ya no la va a abandonar, ¿sí? Y que, insisto, a la larga también va a traer repercusiones de tipo interno, porque las oposiciones se van a mantener, pero también va a ser un nuevo momento, porque se van a hacer nuevos reconocimientos hacia la población de origen francés, por ejemplo, ¿sí?, en esta idea de diversidad y de libre existencia. Y la década de los 80 y de los 90 van a ser bastante prósperas desde el punto de vista político y democrático en Canadá, ¿sí?, precisamente alentados por esta nueva dinámica de libre cambio. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Bien, finalmente vamos a revisar un poco este mapa de la distribución geográfica de Canadá, porque precisamente en este periodo, ¿sí?, donde se busca diversificar las opciones y depender menos de Estados Unidos, viene un caso paradójico, ¿sí?, porque a lo largo del río San Lorenzo, ¿sí?, que transcurre por este circuito, se construye una vía marítima para conectar diferentes puntos de producción a lo largo de Canadá y luego comerciar con Estados Unidos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, los barcos que circulaban por toda esta ribera, estos márgenes, recogían las materias primas o los productos manufacturados hasta llegar a la frontera de los Grandes Lagos en Canadá, con Estados Unidos, perdón. Entonces, el gobierno canadiense invirtió bastante dinero en este proyecto, pero sobre todo apoyado con la inversión norteamericana, ¿sí? A ambos países parecía convenirles generar una zona común de comercio, vinculados en este caso por el río San Lorenzo, ¿sí? Entonces, también va a ser una de las grandes inversiones que se va a hacer a finales de la década de los 50 para promover el comercio de una forma más activa, ¿sí? Y lo van a lograr a través de esta vía marítima del río San Lorenzo, ¿sí? Esa va a ser la situación. Muy bien. ¿Preguntas o comentarios hasta el momento? Muy bien. Dice Ricardo aquí, todos proponen a Keynes y luego lo abandonan. Bueno, pues es que Keynes funciona, ¿sí? Sabemos cómo se trata de tropicalizar, es decir, de adaptar las propuestas de Keynes en diferentes momentos, y la época de la posguerra parecía tener pues el momento, ¿no? Parecía ser el momento adecuado, pero bueno, a final de cuentas colapsa también ese sistema, como lo hace el sistema capitalista puro, digamos, o de libre cambismo en toda su dimensión, ¿sí? Entonces sí, avanza hasta cierto punto la participación, ¿sí?, del keynesianismo, pero pues a la larga no va a ser siempre reconocido, podríamos decir, ¿no? Muy bien.
¿Algo más? Muy bien, entonces, si no hay más dudas, con eso terminamos la unidad número 3, ¿sí? Vinculado con el tema económico, ¿sí? Recuerden que el jueves empezamos con las exposiciones, que les insisto, traten de ser lo más elaboradas posibles con la mejor información que se tenga, ¿sí? Ya que en muchos casos eso va a ser fundamental para su evaluación, ¿de acuerdo? Entonces traten de poner mucha atención al momento de elaborar sus exposiciones, ¿de acuerdo? Entonces, de cualquier manera, si en el transcurso de las sesiones o de los próximos días se presenta alguna duda, por favor, mándenme un mensaje a través de Teams y vemos la forma de resolverlo, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay nada más al respecto, aquí concluimos y nos vemos en la próxima sesión. Disfruten mañana de su día de asueto, ¿sí? Bueno, pásenla bien, nos vemos en la siguiente clase. No olviden, por favor, registrar la asistencia.